nos ayuden con el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Vamos a leer en el verso 12. Aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de ellos escogió a 12, a quienes también llamó apóstoles. Simón, al cual también llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Jacobo y a Juan, a Felipe y a Bartolomé, a Mateo y a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Simón llamado el Celote, a Judas, hijo de Jacobo, y a Judas Iscariote, que también llegó a ser el traidor. Descendió con ellos y se detuvo en una llanura junto con una multitud de sus discípulos y un gran número de personas de toda Judea, de Jerusalén y de las costas de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírlo y para ser sanados de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarlo porque salía poder de él y sanaba a todos. Y alzando él los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Voy a leer el verso 11, que los fariseos se llenaron de ira, de enojo, y discutían los unos con los otros qué podrían hacer con Jesús. Eso pasó antes de que se fuera al monte a orar, ¿verdad? ¿Y qué pasó después de que bajó del monte? Escogió a los discípulos, sanó enfermos y comenzó, por eso leí el verso 20, un sermón con las bienaventuranzas. Bienaventurados ustedes los pobres. Una de las manifestaciones más bellas y más preclaras de la humanidad, de la perfecta humanidad de Jesús, es que se dirige a Dios, como cuando va a resucitar a Juan y le dice: Padre, te doy gracias porque sé que me has oído, ¿no? O en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, ¿por qué me has abandonado? En otros textos donde Jesús dice: hablo las palabras que el Padre me da, hago las obras que el Padre me da. Hay muchísimos textos donde hay una diferencia entre el Padre y el Hijo. Ahora bien, eso no significa que Jesús no sea Dios. Jesús es Dios, pero no es el Padre. Quizá no sea muy bueno mi ejemplo, pero así como en el candelabro que estaba en el templo, en la menorá, tenemos en un sentido un solo candelabro. De hecho, la orden a Moisés fue un candelabro de oro de una sola pieza labrado a martillo. No era que cada brazo del candelabro se iba a soldar al tronco del candelabro. Era de una sola pieza, labrado a martillo. Es un solo candelabro. Sin embargo, también son 7. No, Apocalipsis dice que el Cordero estaba entre los 7 candeleros y que los 7 espíritus de Dios estaban delante del trono. De una manera análoga, Dios es uno,
pero también es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y ahora vemos al Hijo orando a su Padre. Si Jesús sobre esta tierra hubiera usado sus cualidades divinas, no necesitaba orar. Dios no va a orar a sí mismo, ¿no? No, es como si usted dijera, a ver, ayúdate que yo me ayudaré. Jesús le ora al Padre en su calidad, en su naturaleza, se dice en su hipóstasis humana. Y recuerden que Lucas, aunque todos los evangelios reconocen la plena humanidad de Jesús, Lucas pone un énfasis especial en la humanidad de Jesús, como lo hará la carta a los Hebreos, ¿no? O Filipenses capítulo 2. Y en este énfasis sobre la humanidad de Jesús, el Evangelio de Lucas es el libro de la Biblia, de toda la Biblia, el libro que más veces se refiere a Jesús orando. Ya lo vimos en el capítulo 3, orando allá en el desierto, lo vemos aquí, lo veremos en otros textos más adelante. Es el Evangelio que más veces nos presenta a Jesús orando. Así pues, el que Jesús haya tenido hambre, el que Jesús haya llorado, que haya sido tentado, que se haya cansado, que fuera vulnerable a que Herodes pudiese matarlo, o que tuviese que depender en oración de su Padre, todas ellas son manifestaciones de su perfecta humanidad. ¿Sí? Ahora bien, dice que Jesús, bueno, estoy en el verso 12, Jesús salió, es decir, dejó la multitud por un momento, ¿no? Dejó aquella discusión con los fariseos y doctores de la ley, aquella discusión centrada en torno al sábado. Y no porque el tema del sábado fuese de por sí muy importante, sino porque representaba el conflicto entre una vieja religión, una vieja tradición y una nueva creación. Representaba el contraste, la oposición entre el vino viejo en odres viejos y el vino nuevo en odres nuevos. ¿Sí recuerdan? Bien, el portador de esa nueva creación, el que abre la etapa escatológica de la nueva creación, que es Jesús, ahora deja aquella discusión, deja momentáneamente a aquellos enfermos, a aquellas multitudes y sube a la montaña. Y aquí tenemos simbología, porque los evangelios también, los evangelistas, escogieron su material. ¿Me explico? O sea, los evangelios no son un relato pormenorizado, minucioso de toda la vida de Jesús. ¿Verdad que no? Y allá lo dice el Evangelio de Juan. Pienso que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían en el mundo los libros que había que escribir. Es una hipérbole, por supuesto, es una exageración, pero es que antes los libros a mano ocupaban más volumen y además se pensaba que el mundo era más chiquito, pero es una hipérbole. No está todo escrito. De ahí que a algunos les ha surgido la curiosidad de lo que los evangelios no dicen. Ya lo comentamos alguna vez. ¿Qué pasó con Jesús entre los 12 y los 30 años? ¿Qué pasó con Jesús cuando estaba muerto? ¿Fue al Hades? ¿Cómo es el Hades? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo los 40 días después de resucitado que se apareció a los discípulos? Etcétera. Son lagunas. Para subsanar esas lagunas no falta quien ha decidido rellenarlas, ¿no? Escribiendo evangelios apócrifos y otras cosas. Es que los evangelios no son un escrito de todo lo que hizo, dijo y vivió Jesús. Los evangelistas van a seleccionar de todo eso un material
conforme a un enfoque teológico que cada uno tiene. No solo van a seleccionar el material, lo que sí y lo que no, ¿verdad?, sino también van a escoger el orden en que lo colocan. Y usted verá que hay distintos lugares o tiempos en los que sucedió el hecho de que Jesús expulsara a los mercaderes del templo. En Juan parece en una época y en los sinópticos en otra. No solo el material y cómo acomodarlo, sino la escenografía. No están inventando los evangelistas, no están inventando, pero tampoco están contando sin más sentido, sin más interpretación, incluso cosas que no servirían. La propia historia evita contarnos todo y escoge ciertos sucesos, ¿no? ¿Usted ha encontrado un libro de historia en donde diga el día tal de tal año de tal mes Hidalgo se puso tal ropa? ¿Qué nos importa si tal día se puso tal ropa, no? También la historia selecciona sus acontecimientos. Los evangelistas, además, digo yo, escogieron una escenografía en la cual colocar este desarrollo del ministerio de Jesús. Por lo pronto, en el verso 20, creo que leí, el 20, comienza un sermón parecido al que está en Mateo. Solo que en Mateo, Jesús da ese sermón en la montaña. ¿No se llama el sermón de la montaña? Casi igualito está en Lucas, pero como dice el versículo 17, descendió con ellos y se detuvo en una llanura. El mismo sermón en Lucas es el sermón de la llanura. Y uno diría, ¿no es una contradicción? Era un monte o era una llanura, se parece a la palabra Armagedón, que es valle y monte al mismo tiempo, ¿no? No, lo que sucede es que Mateo tiene un interés de que Jesús hable en la montaña y Lucas tiene un interés de que Jesús hable en la llanura. Por supuesto que Jesús no predicó lo que predicó una sola vez. Yo creo que, por ejemplo, su convicción, su enseñanza de que los pobres son bienaventurados, debió haberlo repetido varias veces, ¿o no? A todos nos pasa, a los que predicamos. Tal vez usted diga, ay, el hermano Cristian, eso ya se lo oí 5 veces, ¿no? Sí, puede ser. Y tal vez algún día, si usted quiere hacer un resumen de la doctrina, pues pondrá eso que oyó varias veces. Pero no lo dijimos una sola vez. Pero la selección del lugar, de la escena. Ahora, Mateo pone a Jesús orando en el Getsemaní, en agonía. Lucas pone a Jesús orando en la montaña, o sea, que es al revés. ¿Sí? ¿Qué significado entonces tiene la montaña? Por lo pronto, la montaña nos rememora en la fenomenología de la religión la sensación que tiene el ser humano, una especie de arquetipo en su alma, en su cabecita, ¿no?, que nos hace pensar que entre más cerca del cielo está algo, más cerca estamos de Dios. ¿Sí? Por eso, ¿en dónde reposó el arca después del diluvio? El barco, aquel gran barco. En las montañas de Armenia, ¿no? ¿En cuál? ¿Quién sabe? En las montañas. Porque el arca representa el templo. No solo en la Biblia, en los relatos sumerios y acádicos, el arca después del diluvio reposa en la montaña, a la manera de un templo. En donde se apareció el ángel de Jehová a Moisés en la zarza ardiente. En la montaña de Sinaí, que nadie sabe exactamente dónde está, y que el Deuteronomio llama Horeb. En donde se transfiguró, lo veremos después, Jesús. En la montaña, probablemente en el monte Carmelo. ¿Dónde ascendió Jesús al cielo? En el monte de los Olivos. ¿En dónde se construyó el gran templo de Jerusalén? El Axis Mundi en el judaísmo. En el monte Sión,
¿no? Los montes. Entonces, hasta los paganos hacían eso. Tenían sus bosquecillos sagrados y sus ídolos en los montes. De ahí que el Salmo 121 comience con la interrogación: ¿alzaré mis ojos a los montes? Y su respuesta implícita es no, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, ¿no? La montaña es la representación entonces de la comunión con Dios. El que el evangelista nos diga que Jesús subió a la montaña tiene sobre todo importancia si lo entendemos como Jesús buscaba, vivía, daba espacio en su tiempo, prioridad en su vida a la comunión con su Padre. La comunión íntima. Claro, la comunión de Jesús con su Padre es constante, pero no es lo mismo una comunión mientras uno trabaja, él sanando enfermos, predicando, discutiendo, viajando, que aquella intimidad apartada de todo para pensar solamente en Dios. Recuerde que la relación con Dios es la relación amorosa. Piense usted en una pareja, cuando el esposo y la esposa están trabajando, cada uno en su ámbito, con sus múltiples ocupaciones, de alguna manera están en comunión, ¿no? Están unidos, trabajan el uno para el otro, pero no hay una diferencia cuando no están haciendo ninguna otra cosa más que estar ellos solos en comunión, donde no interfiere ni la suegra, ¿verdad? O sea, estar en comunión, solos, intimidad, soledad, dejamos de lado el trabajo, dejamos de lado otras personas, solo Dios y nosotros. Eso es algo que nosotros todos necesitamos. Hágase la pregunta, si Jesús necesitó orar en soledad, en comunión, en la montaña, ¿no lo necesitaremos nosotros? Y no quiere decir que se tenga usted que ir a la montaña, ¿eh? Dice, pues de Pérez, aquí al Cerro de la Estrella, al Fuego Nuevo. No. Nuestro huerto y nuestra montaña es el símbolo de esa intimidad, de esa comunión. ¿No cantamos un bellísimo himno que dice, a solas al huerto yo voy? ¿No? Bueno, afinado, pero lo cantamos, ¿verdad? Y pensamos en Jesús allá en el huerto del Getsemaní. Así tenemos nosotros que darnos el tiempo a solas con Dios. Por eso, qué lejos está aquel concepto cuando alguien dice, sí, todas las mañanas yo antes de salir me encomiendo a Dios. ¿Eso es comunión con Dios? ¿Eso es darte un tiempo, una prioridad? Por supuesto que no. Pero nos pasa a todos, ¿eh? ¿Usted cree que le pase al ministro, al pastor también? Que a veces tiene tanto que hacer, ¿no? Pues que el tiempo con Dios pues no da tiempo. No podemos dejarlo de lado. Jesús iba a estar en esta tierra, pensemos, 3 años. ¿Tendría mucho que hacer? ¿Cómo se van 3 años? Había mucho que hacer. Y sin embargo, una parte importante de ese tiempo la reservó a la intimidad con el Padre. ¿Sí? Entonces, ¿quién de nosotros debería decir que está tan ocupado que no puede darse ese tiempo? Es lo verdaderamente importante. Jesús allá en la montaña estaba orando y pasó toda la noche en oración a Dios. Les decía que si Jesús necesitó orar, nosotros necesitaremos orar. Jesús sabía orar rapidito, abreviado, ¿no? Como cuando estamos en un problema. Ay, Diosito, ayúdame. Ya. Jesús oró toda la noche. Y uno dice, ¿qué voy a pedir toda la noche? Un pliego petitorio así inmenso, que a veces pues se nos acaba luego, ¿no? O si nos hincamos,
nos duelen las rodillas, ¿no? Incluso, no me digan, pero ¿hace cuánto usted no se ha hincado para orar? No es que siempre se tenga que hincar, ¿eh? Pero también sería significativo que usted nunca se hinque. Ya sea en lo privado, ya sea aquí en el culto, ¿verdad? Que usted se hinque. Ahora bien, ¿qué tanto pudo haber pedido Jesús? ¿Para qué toda la noche? Cuando yo era más joven, bueno, más bien menos viejo, iba más a veladas de oración. Pero sí eran pesadas las veladas de oración, ¿eh? A veces hasta se volvían veladas de cantitos, porque pues, y a la media velada el cafecito. Y total que salías de la velada y pues a dormir todo el día, ¿no? Y uno dice, ¿y eso qué caso tiene, no? ¿Y qué pedimos? Pues a ver, a cada quien le asignaban algo y mientras los otros oraban en voz alta uno echaba una pestañita, ¿no? Ya. Amén, amén. Ya despertaba de repente, ¿no? O sea, Jesús oró toda la noche, pero ¿qué? ¿Qué pidió? ¿Será que hay que ser demasiado específicos con Dios? Por ahí me llegó un correíto, ¿no? de un hermano, que oráramos por un hermano enfermo. Vamos a suponer ahorita que nos dijeran, oren por nuestro hermano Gerardo, para que hay que pedir a Dios que le dé más plaquetas, y que le dé más glóbulos blancos, y que le dé más glóbulos rojos. Y entonces, imagínense que Dios está así tan perdido que yo le tengo que explicar lo que tiene que hacer, ¿no? Es que, Señor, dale más plaquetas. No te voy a olvidar los glóbulos rojos, porque entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Será que necesitamos decirle a Dios todo lo que tiene que hacer? ¿Será que necesitamos tener una listota para orar? Y es que algunos predicadores, ¿no?, han dicho que la oración es tan importante que Dios tiene las manos atadas y no actúa a menos que nosotros pidamos. Bueno, por un lado, qué cosa tan terrible, ¿no? O sea, Dios en su soberanía, en su omnipotencia, no quiere hacer nada si tú no le pides. Se cruza de brazos y dice, no me pides, pues no hago. ¿Será? Pero es la creencia en muchos ámbitos y por eso pues se ponen a decretar, a declarar, a desatar, a ordenarle a Dios, a reclamarle a Dios, a recordarle sus promesas y hasta darle clases de teología, ¿no? Señor, porque tú dijiste y en tu palabra no sé qué, o sea, Dios dice, ay, sí, ya no me acordaba de la Biblia, ¿no? O sea, le damos clases a Dios, qué barbaridad. No se necesita eso. La prueba de que Dios no tiene las manos amarradas es hasta que yo pida, es que Dios mandó a su Hijo sin que yo lo pidiera. La acción amorosa más grande, más sublime, más terrible también, Dios la ejecutó sin que yo se lo pidiera, ¿no? Entonces, Dios no tiene las manos atadas esperando que yo pida. Pero quiero pensar en unas palabras de Santiago. Cuando Santiago dice, no tenéis porque no pedís, o porque pedís mal. Y añade, para gastar en vuestros deleites. ¿Sí? Porque si me tomo solo de la primera parte, no tenés porque no pedís. ¡Ay, Señor, ahora sí mándame mi BMW! Bueno, si me ven con uno es que sí me contestó, ¿eh? No vayan a decir nada. No, o pedís mal para gastar en vuestros deleites. Incluso nuestras actitudes carnales. Señor, fulanito me ofendió, castígalo, Señor. Oh, qué bueno que Dios no nos hace caso. Porque ya por mí ya hubiera orado tanta gente que ya Dios ya me hubiera fulminado, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué habría hecho Jesús toda la noche? Pedirle a Dios. Miren, cuando reflexionamos sobre estas cosas, a veces parece que yo estoy haciendo que ustedes pierdan la fe. Porque yo les digo que ¿para qué pedimos si Dios ya sabe lo que necesitamos? ¿No? Y seguramente, pues entonces alguien me dirá, hermano, entonces ¿para qué oramos? No solo no le tengo que explicar a Dios lo que tiene que hacer, ¿verdad? Tampoco le tengo que explicar la Biblia.
Pero ni siquiera le tengo que decir lo que yo necesito. Por dos cosas. Primero, Él sabe lo que yo necesito. Dice Jesús, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. ¿Sí? Y segunda, yo no sé lo que verdaderamente necesito. Por eso dice Pablo en Romanos 8, no sabemos orar como conviene. Yo le puedo pedir a Dios unas cosas que no me convienen. Le estoy pidiendo lo que no es importante, lo que verdaderamente no necesito, le estoy pidiendo lo que me va a hacer daño, etcétera, ¿no? Ni siquiera entiendo qué pedir. Así que bueno, la oración no depende de lo que yo pido, de lo que se me olvidó pedir, del énfasis con que lo pedí, de las veces que lo pedí, porque ya esta doctrina de los mantras se está introduciendo en la iglesia. Es una doctrina del hinduismo, ¿no? Cuando algún gurú te da unas palabras, unos sonidos, a veces que no significan nada, pero tú los tienes que repetir para que tu alma, a fin de cuentas, logre una especie de estado hipnótico que ellos suponen es una comunión con el todo para que te trasciendas a ti mismo. Y entonces, bueno, ahí están los hermanos también repitiendo, decretando y decretando y decretando. O pensando que Dios requiere que le insistamos, le insistamos, le insistamos. En Lucas después habrá una parábola que parece decir eso, pero esa la vamos a dejar para su momento, ¿no? Entonces, Dios no es como los políticos, ¿no? Porque un político no le hace caso, los mismos médicos de los hospitales donde están internados nuestros hermanos, no te hacen caso si no vas y reclamas, si no vas y presionas. ¿Así será Dios? Porque si así es Dios, hermanos, hay que hacerle unas marchas, ¿verdad? Unas pancartas, unas huelgas de hambre, digo ayunos, ¿verdad? Para que nos haga caso, hasta que lo convenzamos que nos dé lo que le estamos pidiendo. ¿Así funcionará Dios? Entonces, ¿para qué estaba orando Jesús toda la noche? A lo mejor estaba haciendo guerra espiritual. Como se subió a la montaña, desde ahí, desde la montaña, empezó a atar a los poderes que estaban por allá abajo. Digo, porque eso se enseña en las doctrinas de guerra espiritual. La gente se sube a un cerro y desde ahí quiere atar potestades. Yo no sé qué es eso de atar potestades. Claro, me van a decir que soy un ignorante. Bueno, sí soy. Porque si ya estuvieran todas atadas, yo no sé qué pasa en México, que cada día estamos peor, ¿verdad? Mejor desátenlas, estábamos mejor, cuando no las habían atado, ¿no? O los que dicen, no, pues es que aquí en el Popo vive el diablo. ¿Por qué? Pues sale lumbre y van y le echan aceite. En todos los pueblos, o en la mayoría de los pueblos, hay un cerro, ¿cómo se llama? Grieta o cueva en la que dicen, no, ahí vive el diablo, por ahí se entra al infierno. ¿No? Tiene muchas casas el diablo. Jesús no se subió a la montaña a atar potestades. Y si usted me dice, ¿cómo sabes que no? Es porque la Biblia no lo dice. Nunca hay un pasaje que siquiera insinúe que Jesús o algún otro personaje de la Biblia se subió a una montaña a atar potestades y se llevó el aceitito y todo eso. Cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Atenas y vio la tremenda idolatría, ¿qué le costaba decirle a Timoteo y a los que iban con él? Vamos al monte Olimpo, tráiganse el aceite, ahora sí le vamos a atar a los 12 dioses olímpicos que son los más importantes, que tienen ya 8 siglos de dominio sobre el mundo, ¿verdad? Ahorita los vamos a atar. No, Jesús no se subió a atar demonios, no se subió a hacer guerra espiritual. ¿Acaso se imaginan allí a Jesús gritando, y reprendo a los espíritus de incredulidad y a los demonios de borrachera y a los demonios de enfermedad y les lanzo unas saetas encendidas y ahora unas lanzas, unas jabalinas espirituales? No dice eso. Vuelvo a la pregunta, entonces, ¿qué estaba pidiendo Jesús? Y sabe una cosa,
Jesús estaba pidiendo muy poco, en un sentido cuantitativo. Estaba pidiendo muy poco. En un sentido cualitativo estaba pidiendo lo más importante. La oración, nuestra oración, no debe ser ante todo peticiones. Nuestra oración debe ser ante todo ofrenda. Ofrenda. No el altar de oro que estaba cerca del velo del lugar santísimo era para poner incienso, y el incienso no representa adoración, oración de adoración que sube como alabanza, como perfume hasta Dios. Nuestra oración debe ser ofrenda de nosotros mismos. En ese sentido hemos insistido que la oración es un diálogo amoroso. Y les he dicho que qué sentido tendría que la esposa nunca se dirija al esposo más que cuando le pide dinero. Imagine usted, hermano esposo de jefe de familia, que su esposa no le habla más que cuando le dice, dame el gasto. ¿Sería un bonito matrimonio? En un buen matrimonio, a lo mejor ni tiene que decirle dame el gasto, él es el que llega y dice ahí está tu gasto. Entonces, ¿de qué platican? ¿Verdad que platican de muchas cosas? Que no tienen nada que ver con dame, 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 dame. ¿Por qué a Dios, que es un amor mayor, más sublime, un Dios misericordioso que todo lo merece, solo nos dirigimos a Él para decirle dame, dame, dame? No dice por ahí un proverbio, no hay una cosa que nunca se acaba, dame, dame, dame. ¿Por qué no dirigirnos a Dios la mayor parte de las veces, el 99% de las veces, en un diálogo amoroso? En una disposición de entrega nuestra a Él. Y yo le puedo decir que por el contexto, Jesús estaba pidiéndole al Padre que le revelara su voluntad, como lo hizo en el desierto. Que Jesús hiciera solamente lo que el Padre quería que hiciese. Y cuando nuestro mayor anhelo y nuestra petición única es, Señor, quiero hacer lo que tú quieres, nos estamos ofrendando. Cuando nuestro único deseo es identificarnos plenamente con la voluntad de Dios, nos estamos ofrendando. Y de eso se trata la oración, de comprender qué quiere Dios. Sí puedo orar por situaciones, y puedo orar por personas, y puedo orar por problemas personales, pero detrás de esas peticiones tiene que estar un anhelo, entender qué quiere Dios de eso, ¿no? Entender qué quiere Dios de eso. Hoy hemos orado por nuestros hermanos enfermos. Oramos por nuestro hermano Armando. ¿Significa eso que Dios no quiere sanar a Armando, que nosotros sí queremos y que tenemos que convencerlo para que él también quiera? ¿Quién quiere más a Armando? ¿Nosotros o Dios? ¿Su esposa o Dios? Dios. Entonces, ¿para qué lo tenemos que convencer de que lo cure, lo alivie, lo acompañe? No lo tenemos que convencer, ¿verdad que no? Ahora, vamos a suponer que Dios dice, pues lo voy a sanar. ¿Necesita que haya un suficiente número de creyentes para poderlo sanar? A ver, hermanos, pongan en Facebook y en todas las redes que oren por el hermano Armando, porque... Y entonces Dios está esperando, ¿no? Hasta que se junten 1000 firmas, no lo voy a sanar. 1000 me gusta o 1000 lo que sea. No. Ahora, si nuestro hermano Armando, Gerardo o nosotros, cualquiera, si Dios ha decidido que se va a morir, y todos estamos aquí proclamando sanidad y todos orando y ayunando, ¿ya no se va a morir? Suena duro, ¿no? Pero entonces, otra vez la pregunta, ¿entonces para qué oramos? Bueno, oramos porque queremos mostrarle a Dios en primer lugar nuestro amor unos por otros. Estamos preocupados por Él, no nos olvidamos.
y queremos entender lo que Dios quiere para él y para nosotros con respecto a él, si es que estamos orando por él. Y aquí es donde la oración requiere mucho tiempo y meditación. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿No? Si yo voy con los familiares de los hermanos enfermos y les digo, hermanos, tengan fe, Dios los va a sanar, y no es cierto eso, no es una gran responsabilidad, no es un gran daño el que les estoy infligiendo. Y viceversa, ¿no? Si Dios me dice, ve, ora, consuela, yo voy a orar y yo no voy porque digo, no, pues yo no sé, ¿yo por qué? Como Fox, ¿no? No, yo necesito entender qué quiere Dios. Pero nosotros, sobre todo, necesitamos también entender nuestros motivos más escondidos. Esa es una de las cosas terribles. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? No interpretemos ese versículo necesariamente en el tenor de que, ya ven, el corazón del hombre es malo, es terrible, nace totalmente depravado, ya está condenado al infierno, su hermoso bebé que acaba de nacer está condenado al infierno. Ese es otro tema. Por ahí la Biblia dice de los niños es el reino de los cielos y otras cosas. Pero engañoso quiere decir que la psicología del hombre, su mente, su alma es tan compleja que no conocemos realmente a las personas. Puede ser que los casados, después de varios años de casados, digan, no te conozco todavía. No te entiendo. ¿No? A ver, no voy a decir que los varones que no entienden a su mujer alcen la mano, ¿verdad? Ni los casados se entienden a veces. O con un amigo, con algún hermano que esperábamos, le teníamos cierta confianza. Bueno, ahí está un caso donde dice que llamó Jesús a Judas, el que después le traicionó. Qué engañoso es el corazón. Como Jesús no estaba usando su gloria, sus atributos divinos, Jesús no sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús lo llamó en la amistad, en la confianza de que Judas era un discípulo. Y además lo llamó, como veremos, porque Dios le indicó que lo llamara. ¿No? Pero engañoso es el corazón. Nadie sabía, ni Jesús ni los compañeros de Judas, que Judas era lo que era. No es como lo presentan luego los evangelios apócrifos, que desde que eran niños y Jesús hacía pajaritos de barro y los echaba a volar soplándoles, Judas ya tenía su resortera y andaba tirando los pajaritos de Jesús. No, Judas no era ese niño maloso que ya era enemigo del niño Jesús. Judas es, como todos los otros 11, un discípulo en quien Jesús deposita su confianza para darle un ministerio. Engañoso es el corazón del hombre. Tan complejo, tan difícil de conocer, como dice el dicho mexicano, caras vemos, corazones no sabemos, que ni nosotros mismos conocemos nuestro propio corazón. ¿Usted cree que quiere o que es de tal manera o que no haría ciertas cosas? Pero llegada la circunstancia y llegado el momento, a lo mejor hasta usted mismo se sorprende y dice, le pasó a Pedro, ¿no? Él estaba muy creído y de verdad creía. Señor, yo nunca te traicionaré. Y cuando llegó el momento, pues, lo traicionó. Después lloró y toda la cosa, pero esos motivos escondidos, ¿no?, que nosotros mismos no alcanzamos a ver, solo pueden salir a la luz en la oración. En la oración donde nos entregamos verdaderamente, en donde nos dejamos iluminar por el Espíritu Santo para que nos redarguya. Siempre que queramos hacer la voluntad de Dios y a la par haya un deseo vehemente nuestro, ¿saben qué va a pasar? Vamos a confundir la voluntad de Dios con nuestro deseo. Qué triste. Porque muchos hermanos aún sirviendo a Dios, haciendo cosas que no deben,
en actitudes que no deben o hasta doctrinas que no deben, dicen, es que a mí Dios me mandó, es que mi proyecto nació del corazón de Dios, es que Dios me dijo, y uno escucha eso y no le queda más que entristecerse, ¿no? Porque es obvio que no. ¿Dónde nace esa confusión? Cuando a la par de un deseo de hacer lo que Dios quiere, hay otros deseos. El deseo de ser grande, el deseo de ser rico, el deseo de hacer mi voluntad, el deseo de placer o de fama, honor, reconocimiento. Muchos otros motivos espurios que solo se van a discernir, solo se van a hacer claros a la luz de la oración. Por eso tenemos que orar toda la noche. ¿No? Es un decir, ¿no? Porque lo que yo tengo que pedirle a Dios se lo puedo pedir en 1 minuto. Y además si Él ya lo sabe, pues en medio minuto, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Se trata de tener comunión con Él, platicar con Él, dejar que escudriñe mi corazón, entender su voluntad en un diálogo con Él, en la alabanza, en la confesión de mi amor, de mi disposición. Fíjense que no digo que la oración solo es en un sentido, Dije diálogo. Diálogo viene de, no sé, bueno, aquí me corregirán los maestros de etimologías, ¿verdad? Diálogo a través de la palabra, pero de la palabra de dos, de una interlocución. Hablo con Dios, escucho a Dios, introspecto mi corazón, descubro, escucho la voz de su Espíritu, confieso, rectifico, medito. Eso es oración. Y cuando es verdadera, cuando el anhelo es verdadero, se me puede pasar el tiempo, A veces yo no voy a la montaña, me gusta caminar, puedo caminar 1 hora, 2 horas, porque voy orando, porque voy pensando. Necesitamos esa oración para entender la voluntad de Dios, para ofrecerle nuestra vida. Eso es lo más importante de la oración. Por supuesto que además, en este caso de Jesús, en este relato, había un motivo particular. Jesús quería entender y confirmar cómo había de llevar a cabo la tarea que tiene que hacer. Él tiene claro que es el Mesías, ¿no? Él tiene claras algunas cosas, pero ¿cómo llevarlas al cabo? Porque es muy fácil desviarnos. Jesús no habrá tenido una tentación de unirse a la guerrilla contra los romanos. Le puedo asegurar que sí. Jesús no habrá tenido la tentación contraria de hacer una alianza con Roma y tener todos los recursos políticos y económicos para realizar su proyecto. También le puedo asegurar que sí. Pero él necesitaba saber qué quiere Dios. Ahora, Dios le está guiando a escoger de toda la multitud de discípulos a unos que estén más cerca de Él. Eso es muy importante, porque Jesús tenía una tarea de un lapso muy breve. La vida de nosotros también es breve. Y todos los que estamos en un ministerio tenemos que decidir a quién vamos a transmitir ese ministerio. Y si no lo hacemos, nos vamos a morir y todo va a quedar flotando. Se va a perder. Pero para escoger y decidir a quién, ¿qué necesitaremos? Entender a quién quiere Dios, ¿no? La guía de Dios. Entonces Jesús estuvo orando toda la noche para comprender que la voluntad de Dios era que escogiera a unos discípulos más cercanos, que de esos 3 años invirtiera una buena parte
de sus días y de sus horas en prepararlos. Como que humanamente hablando no es una buena estrategia. ¿No sería mejor hacer campañas multitudinarias para miles de personas y otras estrategias mercadotécnicas y publicitarias para alcanzar miles y miles de gentes? Eso de 12, no, pues imagínense un culto con 12 personas, pues van a decir, no, pues ni vino nadie, ¿verdad? Una escuelita, un seminario con 12 alumnos, uno lo vería como un fracaso. ¿Cómo? ¿Realmente, Padre, tú quieres que yo, de este poquísimo tiempo que tengo, tan importante, lo invierta, lo desperdicie, lo gaste en solo 12 personas? ¿Y quiénes son? Recordando a algunos de ellos, quizá en oración Jesús empezó a recordarlos, a pensar en ciertos nombres y tal vez a decir sí, este no, y tuvo que discernir, ¿no? Y yo creo que las preguntas como, pero ese Pedro y Andrés son pescadores, ¿ellos qué saben? Yo no los veo muy inteligentes, ¿no? No están muy preparados. Además, ese tal Pedro tiene un carácter que, bueno, de pastor yo creo que lo corren, ¿sí? Y así, ¿no? El otro Pedro, el otro Simón, guerrillero. Simón el cananita, Simón Zelota, guerrillero. Pero ¿cómo voy a hablar de la teología de la liberación? Luego me va a desvirtuar toda la doctrina, ¿no? O algunos dicen que Judas Iscariot Ish en hebreo es hombre de Cariot, el único que no sería de Galilea, sino de Judea, pero otros dicen que quiere decir hombre de la daga, probablemente también era un guerrillero. Tener 2 guerrilleros en el grupo, un cobrador de impuestos, unos pescadores, híjole, pues no, como que este grupo no promete, ¿sí? Entonces era necesario orar, confirmar, entender si eso quería Dios o no quería Dios. No es así como para haber orado las 8 horas o las que hayan sido, ¿verdad? Al amanecer, Jesús bajó de la montaña para escoger a los apóstoles. Pero vea qué importante, que para vivir la voluntad de Dios necesitamos estar en intimidad con Él. No se vive la voluntad de Dios solo porque yo pregunte y pida una señal, sin más esfuerzo. No se conoce la voluntad de Dios porque alguien venga y me profetice. Cuidado con esas manipulaciones. Como les he dicho, ni echando un volado a ver si cae águilas, que Dios sí quiere. ¿Para qué oro toda la noche? Con un volado ahorita se soluciona. No. Conocer la voluntad de Dios es difícil, es complejo, y recuerde que ya lo predicamos, la voluntad de Dios no se hace en automático. Si no, Jesús no nos hubiera enseñado a orar, sea hecha tu voluntad. La voluntad de Dios debe ser buscada, entendida, aceptada. No es que Dios se ate de manos hasta que yo pida. No tenéis por qué no pedís, significa Dios ya lo dio todo. No pides quiere decir no te apropias, no crees, no aceptas lo que Dios ya te dio. Pero también dice, pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, ¿qué tendríamos que pedir? ¿Qué pidió Jesús aquella noche, aquella madrugada en la montaña? Le habrá pedido al Padre, ay Señor, dame más túnicas porque mira, esta ya está toda rota. Mándame unas sandalias nuevas porque esta ya tiene hoyo. ¿Eso habrá pedido? Ay Señor, mira, voy a viajar mucho, ¿por qué no aquí hay algún romano me regale su carrito con sus caballitos y pues ya? ¿Eso habrá pedido? Una casa en la playa, ahí en Jope o en Haifa o donde sea. No, ¿verdad? Es decir, Jesús no pidió para gastar en sus deleites, no pidió para sí mismo, no pidió para comodidad, no pidió para sus proyectos.
nuestra oración para ser contestada tiene que estar en sintonía, a tono, en armonía con Dios. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, ¿no? Pedid lo que quisierais. Pero ese pedir lo que quisieras no está solito, ¿eh? Pedid lo que quisierais. Ah, no, pues aquí me sirvo con la cuchara grande. Sí, sírvase con la cuchara grande, pero permaneciendo en las palabras de Cristo. Y entonces sí. Ahí está Jesús pidiendo por lo que realmente importa. Ahí es donde hay un contraste entre las prioridades y la manera de pensar del mundo y la nuestra. Contraste que volveremos a encontrar en las bienaventuranzas, ¿no? El mundo piensa de una manera, nosotros pensamos de otra manera. ¿Qué cree el mundo que es bueno? Pues tener dinero, buena ropa, buena escuela, buena casa, buen trabajo, andar de viaje, buen carro, ¿no es cierto? El mundo cree que hay que ser feliz haciendo lo que uno quiera. Oye, pero ¿por qué le impides a tu hijo? ¿Por qué lo regañas? Porque escogió cambiar de sexo. Déjalo, si eso lo hace feliz. Creemos que la felicidad es hacer lo que se nos dé la gana, sin darnos cuenta que eso no es más que esclavitud y destrucción. El mundo tiene una manera de pensar y unas prioridades que no son las de Cristo. Por eso dirá Pablo, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Ustedes tienen que pensar como Cristo. Por eso en la oración no pedimos cosas egoístas, como se enseña en las teologías de prosperidad y decretos y todo eso, donde la gente se la pasa decretando y pidiendo dinero, ven a mi bolsa, Dios hazme líder, Dios hazme rico, Dios dame una casa. ¿Cuáles son las cosas verdaderamente importantes? Esa era la pregunta. ¿Cuáles son las cosas verdaderamente importantes? Las que importan son las eternas. Y las eternas no son un carro nuevo. Las eternas son hacer la voluntad de Dios, ser transformado por Él, crecer en su amor, alcanzar a las almas perdidas. Esas son las cosas realmente importantes, ¿no? Que el nombre de Dios sea santificado. Por eso Jesús baja para escoger a aquellos que enviará. A aquellos que enviará. ¿Por qué tiene que enviar a algunos? Porque Él solo, mientras está en un cuerpo limitado, que puede estar en un solo lugar, necesita que otros vayan a predicar. Y cuando Él no esté en esta tierra, necesita que otros vayan a predicar. Cuando Él ya no esté, necesita quien continuará la tarea y quien dará a conocer la obra que Él hizo. Era muy importante el paso que Jesús iba a dar. Tan importante que pasó la noche orando y escogió a estos 12. Simón, que es también Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, hermanos, apellidados Boanerges, Felipe, Bartolomé, que su nombre hebreo es Natanael y su nombre arameo con griego es hijo de Ptolomeo, Bartolomé, Tomás, que quiere decir el gemelo, el dídimo, Mateo, que es Leví, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo o Lebeo, ambos, Simón el cananita o celota y Judas Iscariote. Y como ven, el pasaje de Lucas los menciona de dos en dos, porque dice la Escritura que Jesús los envió de dos en dos. Voy un poco rápido, yo creo que la dejaremos para la siguiente, el hecho de la importancia de ir de dos en dos, para que no se idolatre a un apóstol, porque hoy la moda es nuestro apóstol. Los apóstoles siempre fueron en plural. No tome uno el lugar de Cristo, volviéndose a la cabeza la cobertura, el príncipe, obispo. No hay tal cosa como el apóstol. Bueno, sí hay uno que es el apóstol, más que se llama Jesucristo, ¿verdad? Los apóstoles iban de dos en dos. ¿Para qué? Ya lo veremos. ¿Cómo dice la tradición que murieron estos apóstoles? Todo eso lo tenemos que dejar por ahora. Pero Jesús escoge a estas personas
con todas sus virtudes y defectos, más defectos que virtudes. Tan poquitos que son, y uno de ellos fallará. ¿Qué nos dice esto? ¿Que todo sucede porque Dios quiere? ¿O lo contrario? Pues lo contrario, ¿no? Porque si Jesús necesitó entender qué quería Dios, significa que no iba a pasar lo que Dios quería si Jesús no quiere, si Jesús no lo permite, si no está dispuesto. ¿Acaso Dios escogió a Judas porque Dios ya lo había predestinado, determinado, escogido para que él traicionara? Decir eso, por supuesto, despierta las simpatías hacia Judas en muchos escritores para decir, pobrecito Judas, chivo expiatorio, ¿qué culpa tiene él si Dios dijo, pues a ti te escojo para que seas el traidor? No, Dios no nos obliga. Dios tiene un plan maravilloso. Podemos aceptarlo, vivirlo, disfrutarlo. Podemos ignorarlo, podemos echarlo a perder, podemos tirarlo a la basura. Por eso la palabra predestinación no es la palabra destino. Usted encuentra en la Biblia la palabra predestinados, pero nunca encuentra la palabra destinados. ¿Qué diferencia hay entre destino y predestino? Destino es lo que inexorablemente ha de suceder. Predestino es lo que Dios ha preparado, pero que usted escoge o rechaza. ¿Sí? Dios en su soberanía así lo permite, esa libertad al hombre. Dios no está perdiendo ninguna soberanía. Él escogió a ser un hombre con voluntad. Un hombre que para amar tiene que decidir amar o no amar. Dios no escogió a Judas de manera que Judas estaba obligado inexorablemente por el sino a traicionar a Jesús. ¿Qué preparó Dios para Judas? Ser un apóstol. Ser un apóstol como todos, o mejor que todos, porque él descollaba entre los apóstoles, Él era más preparado, él era el tesorero. Jesús le tenía mucha confianza. Dice un salmo, mi hermano del que de mi pan comía. Jesús lo estimaba, lo amaba como hermano. Y yo creo que el diablo tentó a todos para traicionar a Jesús. Pero solo uno abrió la puerta. Así como Jesús está a la puerta, ¿no? Y el que quiere le abre a Jesús. El diablo está a la puerta y el que quiere le abre al diablo. ¿A quién le va a abrir usted? Usted necesita y yo necesito. Si Jesús lo necesitó, nosotros con más razón, necesitamos pasar tiempo en intimidad con Dios, no pidiendo cualquier cosa, tratando de entender su voluntad, ofreciéndole nuestra vida, para que todo lo que hagamos sea lo que Él quiere, para que ese plan que está preparado, predestinado, lo hagamos nuestro, lo vivamos, no lo dejemos pasar, no lo desperdiciemos y no traicionemos a Jesús. Usted y yo, como Pedro, como Natanael, como Felipe, como Judas, todos nosotros estamos llamados. Seremos un Juan, un Pedro con sus fallas, pero que finalmente siguió a Jesús, o un Judas. Eso está en nuestras manos. Por lo pronto, necesitamos orar para comprender la voluntad del Padre. Amén.